Vamos a conocer en un instante, de la mano de diferentes puntos de vista, cuáles son los retos y oportunidades en talento digital en el nuevo contexto, en el que nos estamos situando. Va a moderar esta mesa Juan Carlos Espinosa, que es presidente de DCH, y aquí van a estar empresas como BitSchool, Billop, Eulen y LinkedIn. Todas profundizarán sobre los retos que sobre el talento presenta un mundo cada vez más globalizado. Teniendo en cuenta dónde estamos y teniendo en cuenta lo que hemos sido capaces de hacer a lo largo de toda la mañana, a mí no me cabe duda que ustedes van a respirar un poquito dejando de verme, cosa que les agradezco estupendamente, porque me voy a acercar a tomar un café, yo sí, pero voy a tardar solo un minuto en traerlo para no perderme a Juan Carlos Espinosa, presidente de DCH, que lo tengo por aquí. Don Juan Carlos, bienvenido. Le invito a que se siente porque es usted quien va a moderar y quien se va a ocupar de la mesa y, por lo tanto, de presentar a todos y cada uno de los ponentes, que los puede usted llamar y que los puede usted ir trayendo en persona, o si quieres se los llamo yo, uno a uno. Yo hago lo que usted me diga. Yo hago lo que usted me diga, presidente. Entre presidentes tampoco nos vamos a pisar las máquinas. Eso es verdad. Eso es. Vamos a ello. No les puedo llamar. No se preocupe. No les puedo llamar. Mariola García Arellano, Billop, Santillana, Guillermo formación. Pérez, Lo vamos del a hacer Grupo Eulen. Coral. ¿Dónde está? Perfecto. Aquí Coral. los Aquí. tenemos. Sube. Bienvenida. Mariola García, Guillermo Pérez Arriba, don Guillermo. y Enrique Serrano. Don Enrique. de BitSchool. Mira, don Enrique, que tenía unas ganas de hablar ya. Todo suyo, señor Espinosa. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quitamos, hemos dicho, las mascarillas. Mantenemos la correspondiente distancia de seguridad, pero será mejor así para poder vernos. Bueno, quería en primer lugar, con su permiso, dar las gracias a METIC por ofrecerme la moderación de esta fantástica mesa con estos ponentes que tenemos. Lo cierto es que con AMETIC llevamos ya una línea de colaboración estable e interesante en todo lo que tiene que ver con el talento digital, fundamentalmente porque nosotros somos una asociación de directivos de capital humano, contamos con más de 2.000 asociados en 8 países y obviamente todo lo que tiene que ver con el talento digital está en el centro hoy de las decisiones y de las ocupaciones de los directivos de capital humano y de la función de recursos humanos. Por esta razón estamos lanzando varias iniciativas, como decía, muy fructíferas todas con AMETIC, que esperamos además que sigan durante mucho tiempo y juntos consigamos ayudar a impulsar todo lo que tiene que ver con el talento digital. Lo cierto es que a mí me gusta decir, cuando hablamos de talento digital, hace tiempo hablábamos de perfiles solo digitales, a mí me han gustado mucho las intervenciones anteriores, ¿no?, de cómo conseguir subir el nivel medio, decía, ¿no?, del conocimiento y de las habilidades digitales en el conjunto de la población. Esto en el mundo de las organizaciones es especialmente relevante. En la preocupación de los directivos de capital humano hay dos cosas. Por un lado, es verdad que hay perfiles digitales puros que tienen sus dificultades de atracción y vinculación, pero es verdad que necesitamos también elevar el nivel de habilidades digitales de todos los perfiles profesionales. Y además, en todas las áreas, que hasta ahora estaban más limitados, surgen perfiles puros digitales. Incluso en recursos humanos ya hay perfiles digitales puros que son imprescindibles en los departamentos, ¿no? Quiero decir que esto ya es algo, obviamente, que tiene que ver con toda la actividad de las organizaciones y de la propia sociedad. Es obvio que la digitalización es un reto enorme para los países y es también una enorme oportunidad si se sabe aprovechar, como pasa siempre, ¿no?, con todos los cambios, especialmente tan acelerados como los que vivimos ahora. Ha habido datos durante toda la mañana, pero la Unión Europea ya nos dice que en 2 años el 45% de los empleos estarán relacionados con el ámbito digital. Sabemos también, además, que va a ser imprescindible seguir desarrollando talento digital porque en Europa contaremos con un déficit inmediato de 900.000 profesionales vinculados al ámbito TIC. En España tenemos un déficit específico, pero no solo en España, es un problema europeo en general. Realmente es un problema internacional. Yo cuando hablo con directores de recursos humanos que tienen responsabilidades mundiales o internacionales, la atracción de talento digital es un problema realmente en casi todos los países, ¿no? Y todos los países intentan atraer ese talento digital a sus compañías. También el Foro Económico Mundial nos recuerda que en 2022 el 54% de los empleados necesitarán actualizar sus conocimientos para afrontar la disrupción tecnológica. Bueno, aquí todas las personas que están aquí van a poder hablarnos mucho sobre esto, ¿no?, sobre cómo conseguimos actualizar estos conocimientos y estas habilidades en las personas. Estamos en un mundo globalizado.
Hay quien decía, cuando apareció la COVID, que esto iba a parar la globalización, o podría ser una reducción de la globalización, porque se iba a reducir la movilidad internacional. Lo cierto es que la realidad está planteando lo contrario. Se ha reducido la movilidad física, pero ha aumentado enormemente la movilidad internacional digital o a través de entornos digitales. Y esto obviamente plantea retos diferentes, ¿no? En lo que tiene que ver con la atracción y retención de talento, con el trabajo remoto. El tema del trabajo remoto es un tema, bueno, en España lo tenemos al centro de la mesa político también, ¿no? Está claro que lo que hemos vivido ahora no era teletrabajo ni trabajo remoto, ¿no? Lo que hemos vivido hasta ahora es trabajo confinado, que es una cosa diferente de lo que vivimos en nuestros meses. Pero tenemos que enfrentar una forma correcta y adecuada de conseguir sacar lo mejor del talento a través de también y desarrollar el mejor talento posible en entornos remotos. Nuevos modelos laborales de los que vamos a hablar, nuevas formas de motivación de equipos. Bueno, aquí vamos a hablar de esto precisamente, ¿no? De competencias, de gestión, de aprendizaje continuo, de cómo las empresas deben ayudar y pueden ayudar a reducir la brecha digital en lo que tiene que ver con el desarrollo en sus empleados de habilidades técnicas, de hard skills, pero también de soft skills, las, en mi opinión, y muchos no, mal llamadas competencias blandas, con temas que tienen que ver, como todos sabemos, pues con la comunicación, resiliencia, adaptación al cambio, y muy especialmente con una competencia de la que ha hablado ya el mago More antes, ¿no? La habilidad para aprender de una manera permanente y continua, que probablemente es la clave hoy de la competitividad de las personas y de las empresas, también de las empresas, la capacidad para aprender realmente lo que están haciendo. Y para esto es para lo que tenemos esta mesa, para hablar y ahondar en estos temas, y me permitirán ya una presentación más personal y más profunda de nuestros panelistas. En primer lugar, Mariola García Arellano, ella es CEO de BitJob Santillana, cuenta con más de 15 años de experiencia dirigiendo empresas relacionadas con recursos humanos y desarrollo de profesionales, y cuenta además con una sólida experiencia internacional en diferentes países como México o Estados Unidos. Mariola se considera una persona optimista por naturaleza y también por educación. Esto me ha encantado, por naturaleza y por educación, por las dos cosas, ¿no? Mariola destaca que sus padres y abuelos han sido para ella un claro ejemplo en lo personal y en lo profesional. Muchísimas gracias, Mariola, por acompañarnos. Guillermo Pérez Morales, primero es un apasionado por el talento y su familia, que esto ya es fantástico. Es director técnico comercial en Eulen, PDG por IES, PDD por ESADE, máster en dirección comercial y marketing por ESIC, LADE por Carlos III. Además es Black Belt en Six Sigma y es el líder del proyecto Lean Services Solutions de la compañía. También lidera proyectos tecnológicos y representa a Eulen en Ametic, siendo el vicepresidente de la Alianza para el Desarrollo del Talento Digital y Vocal en la EPS de Economía e Industria Digital en Fundae. Además, es articulista, conferenciante y profesor en diferentes escuelas de negocios. Y puedo adelantarles, por la experiencia que ya he vivido con él, un magnífico panelista en cualquier mesa redonda. Lo verán ustedes. Enrique Serrano, en último lugar, y no menos importante, por supuesto, Enrique, es presidente de MBIT School y CEO de Tinamica, y es también vicepresidente de la Comisión de Inteligencia Artificial de Ametic. Enrique ha estado en grandes compañías como PwC, KPMG, Unisys o Telvent, siempre en consultoría de negocio y tecnológica. En MatchMind ha compaginado la dirección de recursos humanos y consultoría tecnológica. Esto es un tema especialmente interesante y que yo creo que luego nos tendrás que contar. Comentaba antes, ¿no?, con algunas personas. Cada vez más, afortunadamente, la parte de recursos humanos, la función de recursos humanos y la tecnología están más cerca, cada vez se hablan más. Contaban algunas experiencias de grandes compañías españolas también en la que los procesos de transformación digital, las oficinas de transformación, contaba un caso concreto, está dirigido por el director general de tecnología y el director general de personas, ¿no? Y los dos conjuntamente dirigen este área de transformación digital. Bueno, Enrique es un enamorado de la tecnología, ya desde pequeño programaba videojuegos. Esto nos lo tienes que explicar también en algún momento, no sé si hoy, pero en algún momento lo tienes que explicar. Pero esto no es lo más interesante, también es un enamorado de la montaña y el mar. Ha hecho su última escalada en Pirineos, hace unos meses cruzó el Atlántico en velero, y su próximo objetivo, en el que seguro que no voy a estar contigo, Enrique, es la Antártida el 8 de enero. Ya nos contarás también cómo te va por ahí. Muchas gracias, Enrique, también por acompañarnos. Y si les parece, vamos a empezar directamente
con esta mesa redonda. Les adelanto, la idea que tenemos, si es posible, es que participen desde el principio. Cualquier duda, comentario, opinión sobre lo que vayamos tratando en esta mesa, yo lo recibiré en esta tablet que tenemos aquí, y lo trasladaré a la mesa, y así permitiría esto si les parece pertinente, pues tener un diálogo más abierto entre la mesa y todos ustedes. Empezamos por Mariola, si te parece, para abrir esta línea de trabajo. Respecto a los temas que he adelantado en la introducción, Mariola, y desde tu experiencia dirigiendo una empresa de formación para la empleabilidad, como es Bjob, me gustaría que nos comentaras cuáles serán, en tu opinión, los 3 principales retos respecto a las competencias que serán más requeridas en el contexto en el que estamos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a METIC por la invitación. Y más allá de la invitación, por la organización de este tipo de eventos. En estos momentos, la oportunidad de poder contar con profesionales que estamos todos en lo mismo, que estamos en la lucha, y poder compartir aprendizajes y dificultades, ¿por qué no? Creo que es de altísimo valor para todos nosotros. En mi presentación, lo de optimista normalmente no lo pongo en el currículum, pero para este evento me pidieron un dato personal y creo que probablemente lo que más me caracteriza es mi optimismo. Y es verdad que así me han educado. Entonces, pues la verdad es que ha sido una escuela durante toda la vida y entonces soy una creyente de el aprendizaje a lo largo de la vida. Desde que naces hasta que pues te vas o acaba tu viaje, ¿no? En ese sentido, en este momento que estamos viviendo, lleno de incertidumbres, pues cuando yo me puse a pensar 3 retos, fijaros, 3 retos en este momento, pero claro, relacionados con el talento y la empleabilidad, pues yo creo que el principal reto es que tenemos que reestructurar el mercado laboral. Es decir, como muy bien has comentado, justo antes de la pandemia pensábamos que, o en el inicio de la pandemia, pensábamos que con esta situación se iba a frenar la globalización. Y pasado nada, estaréis todos de acuerdo conmigo, y pasado nada, 15, 20 días nos damos cuenta que la globalización va a la velocidad del rayo, porque como total todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer a través de la tecnología, pues ya no tenemos barreras, ya no tenemos perdido el tiempo del avión, ya no tenemos perdido el tiempo del tren, con lo cual en esta situación el mercado laboral cambia y por tanto las necesidades cambian, con lo cual el primer reto, uno de los principales retos globales, quiero decir genéricos, es la empleabilidad. O sea, tenemos un reto de empleabilidad entendida como la capacidad para ser el mejor para realizar las funciones que en ese momento requieren tu puesto de trabajo denominado empleo. Entonces, ese es el reto fundamental. Dicho esto, para mí, la empleabilidad se consigue con una muy buena detección de lo que necesito que hagan en mi compañía los profesionales y totalmente unido a la necesidad de lo que mis profesionales necesitan para cumplir, para dar resultados. Con lo cual, tenemos que saber cuáles son aquellas competencias que necesitan nuestros profesionales de una forma, yo diría, mucho más 360. O si antes lo hemos pensado así, por lo menos ayudémonos a cerrar todos el círculo. Es decir, la parte que, como me ha dicho Juan Carlos, no, desde mi punto de vista, no muy acertado llamado soft skills, la parte técnica y una tercera que voy a dejar para el final, que es una de mis favoritas. Pero la primera parte tiene que ver con que el reto de las compañías y los directivos está en premiar y fortalecer este tipo de habilidades que son las que necesitamos para salir de determinadas situaciones de incertidumbre. Vamos a dejarlas ahí, pues ya sabéis lo que me han dicho en la presentación, yo prefiero hablar de incertidumbre. Entonces, estas habilidades que son, si nosotros hacemos ahora todos nosotros un ejercicio y pregunto cuáles son para vosotros las 5 habilidades, estoy seguro que todos coincidimos, llamándolas de una manera o llamándolas de otra, pero todos vais a hablar de resiliencia. Tú mismo las has hablado, yo casi tengo poco ya que aportar, pero bueno, como ya me lo he preparado, pues voy a resumirlo, ¿no? Por lo menos lo complemento. Que no es ni más ni menos, que esto me encanta a mí, la capacidad de sobreponerse ante las dificultades, sacar aprendizajes, echar un paso atrás y emprender el viaje. Buah, me encanta, es que me encanta. La flexibilidad para adaptarte a lo que te venga. Lo que pensábamos que iba a venir y que lo que de repente ha venido. Pero tenemos que ser flexibles para adaptarnos y para verlo. La comunicación clara y efectiva. Estamos
sobrecargados a veces de información. Tenemos que tener muy claro lo que queremos comunicar, a quién se lo queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. Si queremos hacer llegar el mensaje, esto lo tenemos que trabajar mucho. La creatividad y la innovación, para ser capaces de dar soluciones casi just in time a nuestros clientes, a nuestro público, a nuestros usuarios. ¿Qué nos ha pasado todo esto en la pandemia? ¿Qué no nos está pasando esto? Si casi no nos da tiempo a veces ni a reaccionar. Entonces, tenemos que ser creativos para ver por dónde. Si a veces no está ni escrito, o a veces estaba escrito y no lo habíamos visto, como en la conferencia anterior, que todos nos hemos reído mucho y hemos visto cosas que eran de perogrullo y nos hemos reído, porque nos hemos visto todos identificados, ¿no? Bueno, yo por lo menos. La curiosidad, las ganas de aprender, esto es la curiosidad. Poder estar aquí con personas que me van a contar cómo están viendo las cosas de una manera diferente, y que me encanta saber cómo lo están viendo y cómo lo están resolviendo. Hay que ser curioso. Y, por supuesto, la toma de iniciativa. No basta solo con hablar, no basta solo con escribir, es momento de actuar. Y yo sí que creo que este es momento de actuar. Es decir, tenemos que todos trabajar para cumplir lo que todos deseamos, que es salir adelante poco a poco y cuanto antes, ¿no? Entonces, ese es el principal reto. El siguiente reto, y ya veo que me queda menos tiempo, tiene que ver si ya tenemos cubiertas esas competencias que nos hacen fuerte al ser humano, vámonos a por las técnicas, de las que mis compañeros saben muchísimo más que yo, pero que está clarísimas también cuando hago el mismo ejercicio y todos decimos las mismas. Competencias relacionadas con el Big Data y la inteligencia artificial, bueno, la emocional también, por cierto, competencias relacionadas con la ciberseguridad, competencias relacionadas con el e-marketing, con el e-commerce, con las nuevas formas de hacer las cosas, es decir, todas aquellas competencias digitales, las llamadas competencias digitales, y que como ellos son los estrellas, se lo voy a dejar para que lo desarrollen más. Y el último reto tiene que ver con un reto que a ver si soy capaz de transmitir lo que me gustaría compartir hoy. Tiene que ver con ejercer un liderazgo que no deje ninguno de estos tres elementos. El directivo tiene que mostrar un liderazgo que demuestre el compromiso con la compañía, por supuesto que sí, los resultados. El compromiso con sus profesionales, el talento, el mayor valor, el activo de las compañías. Pero, y sobre todo, y en estos momentos, con un compromiso con la sociedad, con las ganas de hacer un mundo más sostenible y un mundo mejor para todos los que estamos en él. Muchas gracias, Mariola. Bueno, dicen que las competencias es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes que se muestran en comportamientos observables, ¿no? Exacto. Aprovecho la presentación de Mariola. El optimismo de Mariola que se traslada, yo creo que es esencial y deberíamos tomarlo también como una competencia fundamental para integrar estas cuestiones. Mariola, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta ya que tiene que ver con lo que estamos hablando? Si os parece, después de esta primera ronda vamos a introducir una pregunta que tiene que ver exactamente con esto, pero además aplicado a algo específico que hemos dicho en la introducción. Pero antes, Guillermo, si te parece... Claro, todos estos retos que se vienen hablando en toda la mañana y que hemos introducido ahora pasan al final por las personas y por las personas que dirigen personas, que al final son un elemento clave, ¿no?, en todo este proceso de transformación. ¿Cuáles, en tu opinión, las competencias o cuáles son las competencias que tienen que desarrollar específicamente los directivos? Y por otro lado, ¿qué talento crees que necesitan las compañías? Bueno, primero, buenos días. Un placer estar aquí en una mesa con tanto talento y con tantas competencias. Y un placer también representar a la Comisión, a la Alianza, que es el tercer foro que realizamos, que yo creo que eso sí que es verdadero talento, ¿no? Apostar por el talento y seguir haciéndolo en esta situación. Hablamos de competencias, Mariola ha descrito muchas, y fijaros, yo creo que la aceleración tecnológica, ¿no?, que ha supuesto la pandemia, pues ha transformado todos los modelos laborales, formativos, o por lo menos en una fase muy incipiente se van transformando, ¿no? Como lo hacíamos antes, no sabemos si perdurará o no, pero estamos en ese momento, ¿no? Y fijaros que siempre hemos hablado de hard skills, lo comentabas, las técnicas, soft skills, y yo en este caso añado una más que acuñé durante el confinamiento, que son las distancing skills. Pensé, Mariola, que las ibas a comentar, y las distancing skills precisamente son las competencias híbridas que han surgido en el distanciamiento social y en la cercanía digital, que eso es lo que nos ha ocurrido. Muy de acuerdo contigo en que realmente no hemos vivido un teletrabajo, de hecho hay un anteproyecto de ley encima de la mesa, pero bueno, hemos percibido lo que puede ser el teletrabajo en este confinamiento
¿Y en qué consisten precisamente estas competencias? Bueno, pues definí en total 11 competencias, pero las principales, evidentemente, el liderazgo, por supuesto. O sea, el liderazgo no es lo mismo liderar en remoto que presencialmente. Y a partir de ahí, el resto de competencias, igual, gestión de emociones, la resiliencia, la gestión del conocimiento en la distancia, la gestión de la confianza en los equipos, trasladar equipos, clientes, etcétera. Y muchas veces cuando hablamos de teletrabajo, pensamos siempre que es videoconferencia, también hay otras formas de teletrabajar. Site, ¿no? La gestión, tener un site, la gestión por objetivos. Entonces, bueno, al final, este tipo de competencias para profesionales híbridos. Sabemos cuánto, no sabemos el porcentaje de lo físico y lo híbrido. Lo que sí es cierto es que, siguiendo el lema de Santander 34 del otro día, ahora o nunca. Es decir, o lo hacemos ahora o no lo hagamos nunca, pero creo que es el momento precisamente de impulsar el reskilling, el upskilling en las compañías, porque creo que al final el directivo, la responsabilidad que tiene es uno mismo y tiene la responsabilidad de liderar y de guiar a los demás y de inspirar. Esa es la labor que yo creo que tenemos que hacer nosotros, porque al final, si el directivo no inspira, tenemos un problema. Entonces, tenemos que inspirar para dotar de competencias también a la organización y al resto. Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que sobrevivir. Es un momento, yo creo, que donde tenemos que coger esta oportunidad que tenemos y el desafío, ¿no? Entonces, bueno, pues desarrollemos las competencias, bien sean soft, hard o distancing skills, porque creo que nos queda todavía mucho recorrido, ¿no? Y mucho por avanzar, mucho por trabajar, pero con independencia que haya una ley de teletrabajo, etcétera, tenemos que seguir construyendo. Ese es el momento, ¿no? Entonces, me quedo principalmente con la competencia, y así lo traslado, la de liderar y poner el talento, porque el talento llama talento. Poner el talento en el centro, al igual que a las personas, pero para poner el centro a las personas es necesario dotarle de competencias. Fíjate qué interesante, Guillermo, lo que estás planteando ya nos lo estaban preguntando y aprovecho para enlazarlo, para ti y para toda la mesa, y luego Perfecto. seguiremos, si te parece, Enrique, pero uno de los participantes, y en este diálogo que yo creo es bueno que mantengamos, nos decía, vinculado exactamente con lo que planteabas tú ahora, nos preguntaba, en estos tiempos las soft skills se muestran tan importantes como las hard skills. ¿Qué soft skills consideran fundamentales en estos tiempos en los que las relaciones laborales son remotas? Planteabas. Tú hablas de liderazgo, ¿no? Que tiene que ver. Pero en el trabajador, en cada persona, muchas personas cada vez más van a trabajar de manera remota. Para esas personas que tienen que hacer su actividad profesional ahí, ¿quieres complementar algo lo que ha planteado Guillermo sobre? Pero que complemente ya que la pregunta va muy orientada. Yo creo que es muy importante trabajar por objetivos a día de hoy, y sobre todo también la gestión por propósito. Se comentaba en una de las presentaciones anteriores, y yo creo que hay que gestionar, hay que hacer esta gestión por propósito, gestionar con humildad y entendiendo que estamos todos dentro del mismo barco con circunstancias nuevas, y bueno, yo creo que eso, y la resiliencia que antes comentaba Mariola. ¿Quieres complementar algo sobre esto antes de entrar en la pregunta específica? Que tengo una para ti ahora, Enrique, Vale. Sí, gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los que estáis aquí, a los que estáis conectados, tanto en casa como en el trabajo. Bueno, yo creo que hay una palabra o un concepto que creo que es primordial, que es liderazgo, pero liderazgo colaborativo, liderazgo compartido. Es otra forma de liderar y de aprovechar la inteligencia colectiva que nos permite la conectividad y la digitalización. Y por otro lado, yo creo que algo que también es muy básico, pero que es la comunicación. Es decir, tenemos que comunicarnos mejor, tenemos que tratar de llegar, de hacer que los mensajes lleguen. Y por eso la semántica, y yo creo que aquí hablamos mucho de transformación, hablamos de desarrollo, hablamos de digital, pero ¿qué es digital? ¿Quién es digital? Porque desarrollo lo tenemos claro. Transformación. ¿Qué es transformación? Es decir, transformación porque es revolución. Transformarse, al final, es cambiar sin perder la esencia. Entonces yo creo que esas cuestiones pues quizás son claves y hay que aclararlas desde el punto de vista semántico, porque si no pues podemos ir en diferentes
direcciones. Y yo creo que eso es clave ahora mismo. Incluso si lo ponemos a nivel país, pues también. Es decir, se habla del índice DESI, se habla de universidades. Tenemos que tener liderazgo, nos corresponde un liderazgo a nivel mundial, a nivel europeo. No puede ser que no tengamos universidades dentro de las 100 primeras del mundo, eso no nos lo podemos permitir. A nivel gobierno, si hay 25 personas que están empoderadas, que tienen criterio, claro que perfectamente pueden cambiar el país, y por eso desde Ametic tenemos ideas, estamos haciendo propuestas a través de los proyectos macrotractores y son proyectos que cambian país. Muchas gracias. Hablaremos del liderazgo líquido también, ¿no? Que ahora está poniéndose muy de moda también. Enrique, como experto en tecnología y apasionado, como decías, ¿no? Programando desde niño videojuegos, ¿qué recomendaciones nos darías para construir una nueva identidad digital y cómo transformarnos hacia la nueva economía de los datos? ¿Qué se debe hacer? ¿Por dónde deberíamos empezar? Bueno, pues quizá lo primero es definir qué es ser digital, o sea, eso de identidad digital, ¿qué quiere decir? Primero para uno mismo y segundo, pues para una empresa y organización y también para un país. Es decir, ¿de qué hablamos? Es decir, ¿qué es ser digital? No basta con quitarte la corbata, cambiarte de reloj, quitarte los zapatos. Ese quizá puede ser un paso, pero probablemente tendríamos que cambiar el mindset, en el sentido de que podemos hacer las cosas más rápido, las podemos hacer mejor, podemos optimizar nuestro tiempo y por lo tanto nuestros procesos, podemos compartir lo que hacemos y además podemos obtener, en quinto lugar, un feedback que nos permite aprender y que nos permite utilizar el conocimiento, porque pienso que no estamos más allá de una sociedad del conocimiento, es decir, la información, el conocimiento, si no lo aplicamos, si lo aplicamos bien, no sirve para nada. Tenemos un país con mucha infraestructura tecnológica, con gran conectividad, con el índice probablemente de penetración de móvil de los mayores del mundo, pero lo estamos utilizando en ese mismo grado. Lo hemos utilizado, por ejemplo, en la crisis que tenemos de la COVID. Entonces, lo importante es aplicar el conocimiento que tú tienes, y por eso yo creo que un diferencial que tenemos en MBIT School es precisamente esa aplicación, esa generación de valor del conocimiento y del aprendizaje previo. Entonces, yo me preguntaría, ¿eres digital si por la mañana para venir aquí has consultado qué tiempo va a hacer y has elegido el transporte idóneo para venir? Eres digital si estás compartiendo lo que estamos haciendo aquí por redes sociales, por lo tanto tienes más de un perfil en la red social que seas. Eres digital si además estás haciendo compras online, por lo menos en más de un 50%, consumes contenidos online, si ves películas en streaming, si verdaderamente cuando te vas a dormir, pues compartes tus sentimientos a través de tu red de contactos, que los tienes perfectamente digitalizados y no en una agenda. Si al menos respondes al 80% de estas preguntas positivamente, pues tienes un perfil digital. Y lo digital empieza por uno mismo y empieza por utilizarlo en tu día a día. Y si lo usas en tu día a día, Juan Carlos, pues probablemente en tu empresa, pues cuando comuniques con tus clientes lo harás a través de MailChimp o alguna de esas herramientas, formarás a tus empleados de forma online y en este tipo de skills, utilizarás herramientas colaborativas, harás screening de toda la información antes de hacer una compra, por supuesto comprarás online y te anticiparás a lo que tus clientes quieren porque los conoces perfectamente. Entonces yo creo que estas cuestiones son claves y creo que todo está unido. Y este país y esta sociedad cambiaremos en el momento en el que pensemos de manera digital, se contagia, efectivamente, es decir, un hijo no nace digital. Es digital porque su entorno es digital, porque en su familia hay alguien digital y porque para comunicarse con su entorno necesita todo lo que es digital. Y creo que la tecnología facilita todo esto. Pero si no tienes el mindset,
no sirve para nada porque no lo vamos a aplicar. Y ahora lo que tiene la tecnología es el facilitador para conseguir todo esto. Esto sin duda es una gran oportunidad. Ayer nos comunicaba una gran compañía española, ¿no? El sector retail, el peso creciente importantísimo que está teniendo ya el ámbito online para ellos y su papel ya en todas las ventas online, el retail en el mundo, ¿no? Eso es una magnífica noticia para todos. Y efectivamente, como decía antes, aquí retos y oportunidades que como país deberíamos saber afrontar. Mariola, comentaba en la introducción que en mi opinión la habilidad para aprender es una de las competencias básicas para desarrollarse en nuevos entornos, en los entornos en los que vivimos, para las personas y para las organizaciones, pero sobre todo para las personas. Para responder a esta situación y desde tu experiencia en tu compañía, ¿qué formación se debería ofrecer para que las personas puedan y las compañías puedan adaptarse a estos entornos? Pues bueno, la formación tendría que ser aquella que responda de una manera eficaz a todo lo que hemos comentado hasta ahora, a todas aquellas competencias que son necesarias para abordar determinadas funciones para cumplir un puesto de trabajo en una compañía que dé unos resultados. Y, por supuesto, permanente, con el aprendizaje permanente que hemos dicho, creo que uno de los retos que tenemos en este sentido es pintar el cuadro entero. Y si ahora cómo se nos pone a hablar de pintura. Bueno, no centrarnos solamente en lo bonito del cuadro, sino pintarlo entero. Entonces, en este sentido, creo que es un momento para pensar en la formación desde lo más básico hasta lo más complejo. Pero, fijaros, yo creo que el Mago More lo ha dicho, nos ha hecho un ejercicio. ¿Cuántos han hecho un curso de lo más innovador? Luego ha dicho, ¿y quién ha hecho últimamente un curso de PowerPoint? Pues entonces, desde nuestro punto de vista y en nuestra experiencia, en BJob estamos empezando desde la alfabetización digital. En estos momentos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tenemos que disminuir la brecha digital que hay. Hay que hablar de digitalización, pero de verdad. Y la digitalización de verdad es que todo el mundo sepa utilizar la tecnología y lo digital. Porque el niño aprende porque ve en casa una cosa, y es que para todo lo que hacen sus papás utiliza el dígito. Esa es la digitalización. Entonces, alfabetización digital, desde lo más básico. También nosotros pensamos que hay que crear programas que ayuden a salir del paso a determinados públicos objetivos. Por ejemplo, las pymes. Programas de digitalización de pymes completamente a la medida de la situación y sus necesidades. ¿Cuáles son esos tipos de programa? Pues los programas que hacemos con expertos que, además de tener la teoría, tienen sus sesiones vivenciales con expertos donde les pueden preguntar sobre cosas como las que estamos hablando ahora. Es decir, los programas tienen que ser cada vez más vivenciales y menos teóricos y tratar sobre temas que estamos viendo que son necesarios. Programas que tienen que ver con otra cuestión que han dicho antes y otra competencia, metodologías de trabajo, diferentes metodologías ágiles, gestión de proyectos enfocados a objetivos y a maneras de trabajar que en estos momentos son importantísimas. Por supuesto, programas de liderazgo, en el sentido de que lo hemos comentado en esta mesa, en los 3 ámbitos del liderazgo, en un liderazgo amplio y actualizado. Y, por supuesto, cómo no, programas técnicos. Esto no podemos dejar de decirlo, porque he dicho desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y lo más avanzado está allí, ¿no? Está en lo más novedoso, en lo que he comentado antes, ¿no? En lo más novedoso de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, del Big Data, de las competencias en los docentes para, por ejemplo, uno de los retos que tenemos para que se comuniquen con esos niños que saben más que los docentes. Entonces, programas que ayuden a avanzar de una forma realista en los retos que tenemos y en las competencias que se necesitan. Fijaros que los participantes en este debate han decidido que van a ayudarnos a enlazar preguntas unas con otras. Ahora te iba a preguntar una cuestión sobre los cambios a través del COVID-19, pero antes de entrar ahí y enlazando con la respuesta de Mariola, un participante nos dice: tras la situación vivida en el COVID-19, ¿cree que las instituciones y los ciudadanos son más conscientes de la necesidad de adquirir competencias digitales? Lo digo porque para formar es importante que primero las personas quieran ser formadas, ¿no? Y preguntan específicamente, aparte de esto, de que si creéis que las instituciones y los propios ciudadanos son más conscientes de la necesidad de adquirir esas competencias, y por otro lado, ¿cómo se puede concienciar a las personas sobre su adquisición, sobre la necesidad de su adquisición? ¿Queréis complementar algo
Te lo he dicho Mariola o alguno de vosotros Pues sobre esto. ellos pueden... Bueno, simplemente que es una necesidad y, como decían anteriormente, no se negocia. Evidentemente hay que dotar de competencias sí o sí y ahora. Entonces, Perfecto. sí, de forma breve. Fenomenal, perfecto. Pues enlazo con lo que antes del COVID-19, lo mismo, ¿no?, que estábamos planteando. Se hablaba continuamente de metodologías y tecnologías para gestionar los nuevos modelos. Muchos con lo que planteáis antes, ¿no? Hablamos de los modelos del agilismo, que obviamente está directamente vinculado con los temas de la digitalización. En ese contexto parecía que todo estaba en plena transformación. Eso pensábamos antes, ¿no? Porque claro, después de lo que ha pasado ya sabemos lo que es de verdad la transformación y lo que es de verdad el cambio, ¿no? Esto lo hemos vivido en vivo y en directo en muy pocos meses, ¿no?, lo que es una disrupción real, ¿no? Ahora, en este nuevo contexto en el que estamos, ¿cuáles consideras que pueden ser las metodologías clave para afrontar estos desafíos y cuáles, si las hay, las tecnologías clave? Pues yo creo que como punto de partida, sin metodología no hay liderazgo y viceversa. Es decir, sin liderazgo difícilmente podrás implantar una metodología adecuada. Por tanto, van muy vinculadas. Con respecto a lo que estaban diciendo Enrique y Mariola, yo creo que tenemos que hablar es una puntualización, yo creo, de estrategia digital, ¿no? Es decir, de liderar la estrategia digital. Se habla de digitalización, se habla de transformación digital y todo eso al final tiene que confluir en una estrategia digital. Me da igual en el sector, además tiene que ser totalmente transversal. Volviendo otra vez al tema de metodología, tecnología y liderazgo, en este triángulo que es fundamental. ¿Qué metodologías? Pues por supuesto lo que comentaba Mariola ahora, metodologías ágiles, por supuesto, y luego también, por ejemplo, nosotros en el caso de Eulen estamos implantando Lean Management y lo estamos llevando a la parte de Lean Services. Bueno, por lo tanto, al final también hay una cierta innovación con metodologías que son de los años 40 en Japón y que las estamos llevando al mundo actual. Con respecto a las tecnologías, tenemos que hablar también de tecnologías habilitadoras, que son las facilitadoras de la transformación digital. Según el Observatorio de Talento Digital de AMETIC, liderado también por la Comisión de Talento, analizando 11 millones de perfiles profesionales en España, las principales tecnologías habilitadoras pues que tienen los profesionales adheridas a su puesto de trabajo, principalmente están ciberseguridad, Big Data, Internet of Things, y ahora hay un crecimiento importante de toda la parte de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Como también yo creo que el mundo en el que estamos ahora es necesario aterrizar, es decir, hay que ir al terreno. En Lean se llama ir al Gemba, al lugar donde ocurren las cosas. Comentaré muy brevemente un proyecto que tenemos de compañía, que es el proyecto Lean Services Solution. Es un proyecto donde hay implicadas 900 personas y donde estamos llevando ese Lean Management a la parte de Lean Services. Entonces, fijaros lo complejo que es, ¿no? Algo que es muy industrial, llevarlo a la parte de servicios, y lo hemos vinculado con toda la parte tecnológica. Es decir, todos los proyectos tecnológicos que estamos realizando lo hacemos a través de Lean Management. Por tanto, al final hay una combinación, un equilibrio, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos? Pues proyectos, por ejemplo, de realidad virtual, donde generamos un avatar para identificar una persona que se pone las gafas de realidad virtual, ¿no?, si realmente esa persona sufre o no al coger una caja, su columna vertebral, si está sufriendo o no, por ejemplo. Es decir, centrado en las personas. O proyectos de realidad aumentada que los utilizamos para la comunicación, por ejemplo, a través de hologramas. Es decir, algo totalmente distinto a lo que habitualmente cualquier proceso de comunicación. Y si sigo aterrizando más, utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, los bots, por ejemplo, un Alexa, precisamente para la comunicación con las personas, para responder preguntas inmediatas, ¿no? O mapas de calor, Internet of Things, es decir, para analizar procesos, personas, etcétera. Fijaros que al final la tecnología lo que tiene que hacer es, sobre todo estas tecnologías habilitadoras, es mejorar los procesos. Pero evidentemente, implantar la tecnología sin una estrategia digital, sin la metodología adecuada, sin el liderazgo adecuado, pues evidentemente vamos a tener una dificultad muy seria para implantarlo. Por lo tanto, al final, aquí es donde entra transversalmente el talento. Es decir, tenemos que capacitarnos todos a través del talento, dotarnos de competencias todos, y vuelvo también a lo que decía More, del learnability, ¿no?, que es el aprendizaje continuo. No podemos parar de aprender, no podemos parar de inspirar a los demás. Entonces, bueno, yo creo que por eso quería aterrizarlo con este ejemplo concreto, porque se pueden hacer muchas cosas y lo que tenemos que hacer ahora, que por supuesto es el momento de contarlo, pero es el momento de hacerlo, ¿no? Entonces estamos en un momento muy, muy interesante.
Bueno, Enrique, Guillermo está hablando de inteligencia artificial, Big Data, todas las tecnologías que estamos implantando, la analítica avanzada. La velocidad de evolución en todas estas tecnologías es enorme, como todos sabemos, ¿no? Y la obsolescencia es brutal de cada una vinculada con estas tecnologías. Tú, como experto en tecnología, ¿dónde están los bordes? ¿Dónde está el estado del arte en cada materia? ¿Hacia dónde vamos? Y en esta situación, ¿cómo es posible mantenerse al día y estar al día con una evolución tan rápida de la tecnología? ¿Cómo no quedarnos obsoletos nosotros con la velocidad de la transformación tecnológica? Bueno, pues buena pregunta. Yo creo que este universo, valga la redundancia, es como el universo, es decir, se expande. Yo diría que no tiene bordes. ¿Por qué? Pues porque prácticamente cada 6-8 meses cambia ese estado del arte. Es decir, ya no hay que esperar de un año para otro para decir, oye, pues el estado del arte del 2020 en términos de inteligencia artificial o de analítica avanzada, pues no, es que probablemente hay que renovarlo, pues como os decía, cada 6 meses. Los bordes reales, ¿dónde están? Pues están en la aplicación. La inteligencia artificial no es como el petróleo, yo creo que es como la energía nuclear. Entonces hay que usarla bien, porque si no, pues puede ser una catástrofe. Entonces los límites los veo más en la parte ética y en la parte de usabilidad y en la parte de no transgredir información que pueda ser reservada, no solamente de personas, o sea, de empresas también, que quizá de esto pues se habla menos. Porque el estado del arte desde el punto de vista de la tecnología, pues yo os diría, forecasting. En forecasting, la verdad que pues el machine learning, es decir, el aprendizaje máquina, pues está haciendo muchísimo, sobre todo en el mundo empresarial. Es decir, pues hay un retailer en el que compramos todos los días que una mejora de un 5% en las previsiones de ese forecast a un año le hace ahorrar 35 millones de euros. Alto impacto. Por lo tanto, aquí hay una innovación permanente, es decir, yo creo que la mayor ventaja es poder tener la bola de cristal para saber qué es lo que va a ocurrir, pues lo que te permite es anticiparte, no equivocarte, hacer las cosas mejor, y eso yo creo que ya en sí es una bomba, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En lo que es procesamiento del lenguaje, pues lo tenemos, es decir, desde hace ya pues unos meses se habla del GPT-3, ¿no? De OpenAI, que realmente lo que puede hacer es escribir cualquier tipo de texto, pues basándose en más de 175.000 millones de parámetros. Bueno, pues hace una semana prácticamente The Guardian, uno de sus artículos lo escribió, por decirlo de alguna forma, este algoritmo, pues totalmente nuevo. Es decir, pensemos en el más allá, es decir, qué es lo que puede permitir este algoritmo, pues reescribir con los parámetros que le digamos, pues textos, artículos, informes. Otra cosa es la veracidad que pueda tener, que básicamente pues está basado en las fuentes de datos que tenga o de las que pueda disponer. En la parte de visión, pues también deciros que en la parte de visión, pues hace ya meses que se superó el límite del entendimiento humano, que está en el 87%. Bueno, pues ahora los últimos algoritmos, según el benchmark de Superglue, pues estamos en un 90,6 de algoritmos que tienen ese entendimiento en la capacidad para interaccionar. Es decir, que de toda esta conversación que estamos teniendo aquí, el humano se queda con el 87% y hay algoritmos que superan eso y que por lo tanto van a tener una capacidad para interlocutar con nosotros enorme. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en el día a día, desde que nos levantamos por la mañana, podemos interactuar con cualquier tipo de dispositivo que aunque hoy los tenemos, pero no los usamos. O sea, se habla de Alexa y se habla de Google Home y de otros muchos, pero realmente le damos poco uso. Entonces, todas estas innovaciones, si realmente la fuente de datos que lo alimenta es una fuente consistente, con datos con calidad,
pues te permite predecir. Lamentablemente no lo hemos podido conseguir con la COVID porque los datos ni son consistentes, ni están actualizados, ni son homogéneos, pero nos podría haber ayudado, no a predecir la pandemia, ni un tsunami, ni nada parecido, pero sí a predecir qué es lo que puede ocurrir, porque lo lamentable es que se han hecho las cosas razonablemente bien con el confinamiento y después razonablemente muy mal con los pasos atrás que hemos dado, y eso se podría haber corregido de alguna forma. Muy bien, Enrique. Tenemos dos preguntas relacionadas con un tema parecido, que tiene que ver con el cambio y con los nuevos modelos, cosas de las que habéis ido hablando, pero si os parece las introduzco por si queréis complementar algo. Uno de los participantes, su nombre es Mónica, nos dice: mi pregunta es, ¿qué opina de esta frase? Líderes que crean líderes, gestores del cambio dentro de las empresas. Y otro asistente, que no le dice su nombre, dice: se necesita reforzar a los mandos intermedios y hacer agentes activos y gestores del cambio y utilizar metodologías ágiles. ¿Sobre esto queréis comentar algo? ¿Sobre el papel de los mandos intermedios en este proceso de transformación o sobre el propio papel de la transformación? Cualquiera de los tres. Yo creo que a la frase que nos comparte Mónica diría que esto es como el dominó. El CEO toma la iniciativa, confía en los directivos confían en los mandos intermedios y entre todos ponen en marcha una maquinaria que tiene que estar basada en la motivación y en la confiabilidad hacia el cambio. Es un tema de compartir y acompañar. Entonces, yo traduciría esa frase que nos comparte Mónica en es el dominó y tenemos que todos ir en cadena hacia la misma dirección. Entonces, motivar, apoyar hacia el cambio. El cambio es una oportunidad. Entonces, tiene que ser una visión motivacional. Sí, bueno, yo añadiría también del Lean Management, hay una herramienta que es el Hoshinkanri, ¿no? Que precisamente es la impregnación de la cultura, ¿no? En este caso, yo creo que es la impregnación de la cultura digital del talento en toda la organización. Al final, todo eso tiene que tener una metodología y un liderazgo, pero efectivamente lo que tenemos que es, con el liderazgo inspirador que tienen que generar el directivo, pues se tiene que impregnar esa cultura digital en toda la organización. Sin duda, porque al final de todo lo que hablamos, al final, es de transformación cultural, que es la palanca de la transformación digital, sin duda alguna. Mariola, en vuestra experiencia, en tu papel, en tu compañía, ¿las empresas tienen en cuenta su propia estrategia de digitalización cuando hacen sus planes de formación? Esto, claro, suponiendo que tengan una estrategia de digitalización establecida. Pues fíjate, cuando pienso en esta pregunta, casi que la primera respuesta es bastante relacionada con otra que dice antes Guillermo, ¿no? No es negociable. Yo lo diría de otra manera, un poco más mexicano, que es que no les queda de otra. O sea, no queda de otra. Es decir, la pandemia ha puesto sobre la mesa una realidad, y es que la tecnología ha ayudado a mantener los puestos de trabajo activos, la comunicación, las soluciones y al cliente al otro lado, y al colaborador también al otro lado, y al jefe al otro lado. Con lo cual, no queda de otra que ver que estás en un proceso necesario de digitalización. Esa es la respuesta. Lo que no tengo tan seguro es si todas las empresas tienen tan claro y tan determinante que hace falta un proceso de formación para la digitalización. Y creo que es el lugar y el momento de decirlo. Es decir, estamos preocupados por muchas cosas, pero estamos preocupados de verdad por dar un paso hacia adelante, en invertir tiempo para decidir cuál es la formación que tenemos que dar a nuestros colaboradores. Y no habéis visto que he dicho tiempo, que no he dicho dinero, porque lo tenía pensado. Porque es una cuestión de pararse un momento, porque las ayudas existen, porque los fondos existen, porque el networking existe. No todo es coste, no todo tiene que salir de la misma bolsa, pero lo que sí, alguien tiene que tomar la determinación de decir, hay que formar, porque desde luego, si no trazamos ese camino del que he hablado antes, desde lo más básico hasta lo más necesario tecnológicamente, que ya habéis visto que el camino también está en la propia mesa, si no les ayudamos a construir ese camino y a caminar por esa vía, con la formación, nos vamos a ir quedando cada vez más atrás, O sea, es decir, te he dado la vuelta a la pregunta,
Pero es que no me quedaba de otra, a mí Muy bien. tampoco. Fantástico. Guillermo, es evidente que la COVID-19 ha supuesto un importante cambio en la evolución de los modelos laborales. Todo el mundo está preguntando esto, es algo que va a permanecer. Estos modelos han venido para quedarse. Una vez que pase esta situación, que pasará, esperamos, en algún momento, volveremos a las situaciones anteriores, permanecerán. ¿Qué papel juega la tecnología y el talento digital en estos nuevos modelos laborales, o los modelos laborales que estamos implantando? Pues como estamos viendo muchísimo, la tecnología impacta, acelera muchos de los procesos. Por añadir, estábamos antes hablando de liderazgo, ¿no? Hay un término que a mí personalmente me gusta, que es el líder bimodal, ¿no? El líder que es capaz de tener visión estratégica y de estar en el terreno. Para implantar tecnología tienes que estar en el terreno. Y también la tecnología va de consenso, ¿no? Consenso que no lo hemos comentado, pero tiene que haber un consenso entre administración, empresa, agentes sociales y trabajadores. La tecnología es de todos, ¿no? Y para poder implantar la tecnología, en este caso, por ejemplo, y aterrizándolo, desde AMETIC lideramos un documento que tú conoces, Juan Carlos, además, que presentamos en un foro, que es un documento de recomendaciones laborales sobre el impacto de la transformación digital en los centros de trabajo. Tiene un título un poco largo, pero es un documento de 4 páginas que hemos firmado en consenso con las confederales de los sindicatos, de comisiones y de UGT, y que hemos presentado en muchos foros, y que precisamente lo que establecemos en este caso es una metodología para implantar la tecnología. Es decir, evidentemente, para implantar la tecnología ante una situación donde los modelos laborales están cambiando. Este documento lo que recoge, muy vinculado también a la metodología Lean, es precisamente a través de pruebas de concepto, que es lo que proponemos, porque es una propuesta de consenso, que es lo que trasladamos a la sociedad, a las empresas. A través de estas pruebas de concepto lo que proponemos es la implantación de tecnología durante un periodo de 3-6 meses, de modo que se pueda medir el impacto en los procesos, en las personas, en la rentabilidad, en la productividad, y ver realmente si la tecnología realmente aporta valor, pero implicando, por supuesto, a los agentes sociales, implicando a la representación laboral de los trabajadores, implicando a los trabajadores. Es decir, al final, si queremos liderar el cambio, si queremos liderar la transformación digital, tenemos que implicar a todos. Es un documento con muchísimo recorrido, porque al final, si la estrategia solo se basa en implantar la tecnología sin implicar a los demás, por eso hablaba anteriormente de estrategia, porque como antes comentaba también More, digitalización es aportar de medios digitales, pero claro, eso se queda corto si no hay una estrategia digital detrás. Entonces, sí quiero poner en valor este documento, igual que he comentado antes muy brevemente el Observatorio de Talento Digital de AMETIC, precisamente porque yo creo que uno de los factores que estamos trabajando muy importantes desde AMETIC realmente son proyectos concretos. Es decir, ese momento de concretar, de aterrizar, de bajar al terreno y de trabajar en esta línea. Entonces, y muy de acuerdo con Mariola en la parte de formación, es que si no hacemos todo esto sin formación, si no nos complementamos con la formación, dará igual. Entonces, al final, esto es una cosa de todos. Sin duda, Guillermo, cuando presentasteis efectivamente en un evento de DCH sobre gestión de talento, sí, en el mes de enero este documento, te decía y te reitero, nuestra enhorabuena, de verdad. Gracias. Porque es una magnífica muestra además de cómo el diálogo social bien entendido puede aportar valor a todo, a las compañías, a los trabajadores y a la sociedad en general. De verdad, enhorabuena, porque es un fantástico ejemplo. Gracias. Enrique, hay una pregunta para ti, tengo yo otra también, pero hay una pregunta para ti que dice: Enrique ha comentado que no usamos justo antes, ¿no?, la tecnología, no usamos los recursos digitales, Alexa, etcétera, tanto como podríamos. Puede ser que haya usuarios a los que les da miedo depender, entre comillas pone en la persona, en exceso de recursos tecnológicos que puedan suplir de manera analógica a día de hoy. Es decir, lo que está hablando es si el miedo, o puede haber personas que tienen miedo a implementar tecnología por si les sustituye lo que tiene, ¿no? No sé qué. Bueno, buena pregunta también. Sí, yo creo que hay cierto miedo en el uso, es decir, seré capaz de usarlo bien, pero como con cualquier otro tipo de dispositivo. Entonces yo creo que sí que hay una barrera de entrada, y sobre todo si al principio pues
pues no te da los resultados que tú quieres o no te responde, o pues al final piensas que, oye, no te sirve o es tuyo el problema. Al final todo esto va de crear hábito y costumbre. Nos quedan solo 2 minutos, pero quería... Antes... sí, perdón. Sí, no, muy breve, muy breve. Con respecto a Alexa, como tenemos un proyecto muy concreto, al final lo que estamos haciendo en nuestro caso, por ejemplo, es un prueba-error. Es decir, para quitarte el miedo, prueba. Y es muy importante el liderazgo y tener muy claro en qué proceso realmente aporta valor. Es decir, no consiste solo en poner una Alexa, sino saber exactamente qué valor aporta a las personas. Entonces yo creo que ahí es donde está el liderazgo realmente dentro de los proyectos. Perdonad. Antes de pediros un cierre a todos, te quería preguntar, hablamos generalmente de compañías innovadoras, en muchos casos bien del mundo de las grandes corporaciones o bien de startups, que son, evidentemente, hay muchas compañías muy innovadoras pequeñas, con un concepto... El concepto pequeño o grande hoy ha cambiado, ¿no? Lo decía muy bien el Mago Moreno, no es ser grande o pequeño, es ser rápido, probablemente, ¿no? El tema del agilismo que planteábamos también y todas estas cuestiones que hemos trabajado hoy. Pero yo suelo diferenciar, ayer lo hablaba también en una reunión, solemos diferenciar todos, yo creo, el concepto de la pyme, como hablamos de pyme, pequeña empresa, del concepto de las startups, ¿no? Son ámbitos diferentes y es verdad que el concepto de la pyme en muchos casos en el tejido empresarial español sigue siendo empresas pues que les cuesta implementar tecnología, menos innovadoras de lo que requiere la realidad actual. A este tipo de perfiles, a estas pymes, a estos pequeños empresarios que están poco habituados al mundo de la tecnología, ¿qué palancas crees que se podrían activar para ayudarles a que puedan emprender una acción directa en todo lo que tiene? Porque hay que impactar directamente en su supervivencia como compañía, como pequeña empresa, ¿no? Pues a ver, yo creo que la persona que tiene capacidad para transformar de verdad una empresa y una organización, pues es el director general, es el CEO. Entonces debe empezar primero por él. Yo creo que es un error, es decir, hacer que el resto se transforme si él primero no se transforma. Si sigue leyendo el periódico en papel, si sigue teniendo hábitos anteriores. Y para eso, bueno, pues aquí está, yo represento a Invite School y le diría, oye, pues creo que somos la escuela pionera en España en ofrecer formación en inteligencia artificial, Big Data y analítica avanzada. Pues empieza por ahí. Pero también diría, hay que cambiar más cosas. Es decir, es que antes de introducir tecnología hay que cambiar procesos. O sea, pensemos que realmente la tecnología lo que nos permite es democratizar y es un salto cuántico pasar de pensar en lineal a pasar a pensar de manera exponencial, que es lo que te permite la digitalización y por lo tanto crecer a doble dígito. Entonces tienes que estar preparado para crecer, tienes que estar preparado para hacer cambios continuos, tienes que democratizar la toma de decisiones en tu compañía y para eso, pues claro que hay que estar formándose, aprendiendo en el puesto de trabajo, porque este es otro concepto que tenemos que recuperar. Es decir, ahora mismo todos nos estamos formando en el puesto de trabajo, porque no queda otra, con lo cual lo aplicamos directamente. Es decir, una clase de web scraping es que estoy haciendo web scraping por un problema, una búsqueda real que yo tengo y lo estoy haciendo directamente para mí, de tal manera que puedo estar formándome al mismo tiempo que estoy resolviendo un problema. Y eso antes no ocurría, o raramente ocurría, a no ser que habláramos de formación profesional. Porque ahora es el concepto en el que tenemos que también que apostar. La formación profesional aplicada al puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene un valor instantáneo, tiene un aporte y realmente las empresas no están buscando títulos. De verdad, lo que están buscando es saber hacer, personas que resuelven problemas. Y la tecnología y la digitalización lo que nos permiten ahora es resolver problemas complejos, problemas que las compañías, la pyme muere por la caja, es decir, 300 pymes que me comentaban ayer que una empresa había perdido como clientes, mueren mayormente por la caja, tener previsión de la caja. Y si vas a morir, muere dignamente, es decir, pagando a tus proveedores y haciéndolo de manera ordenada. Porque también lo que puedes saber es si realmente, oye, cierra el restaurante, cierra tu negocio, no sigas más, va a ser una agonía para ti, dedícate a otra cosa, que también se ha dicho aquí. Pues yo creo que eso también es muy importante. Y de la pregunta anterior, que no te respondí, Juan Carlos, titular, y Enrique, acabo ya directamente, que me habías preguntado ¿dónde estar al día? Bueno, pues estar al día es leer papers. ¿Y quién saca papers de verdad
de envergadura, pues los que están investigando, es decir, he hablado de la fundación de Elon Musk, OpenAI, Google, Facebook, la Universidad de Columbia, la Universidad de Washington, el MIT con el CSAIL. Ahí es donde hay que estar, porque son papers que continuamente se están publicando. Y aquí en España, pues lo que he dicho antes. Y gran parte de la información además la tenemos disponible, efectivamente. Había una pregunta vinculada con la formación profesional también, no nos ha dado tiempo a introducirla. Agradezco mucho a todos los participantes de las preguntas, a los que nos ha ayudado mucho a dinamizar la mesa. Disculparme con aquellos que no nos ha dado tiempo a introducir las preguntas, que ha habido algunas que no hemos podido introducir, no porque no fueran interesantes, que lo eran, sino porque tenemos una limitación de tiempo que tenemos que respetar por todo lo demás, ¿no? Os pido un titular de 10 segundos a cada uno de vosotros para cerrar esta mesa en la que nos digáis de todo lo que hemos hablado, qué creéis que debe ser el mensaje que debería quedar en la mente de todos nosotros vinculado con estos temas que hemos hablado del talento, del desarrollo del talento y el aprendizaje. Empezamos por ti, Mariona. El talento, el principal activo de las compañías, la herramienta, la formación, la buena noticia, queda mucho por hacer y somos muchos los que tenemos muchas ganas de hacer cosas. Fantástico. Bueno, vivimos un momento crucial e importante. Hay que poner en valor a las personas, al talento, al conocimiento, a sus capacidades, porque son el motor del cambio, somos el motor del cambio, y creo que hay que construir en primera persona, que eso es importante. Y como decía el evento de Santander, ahora o nunca. Perfecto. Diría que hay que ser curioso, hay que estar siempre preguntándose si se puede ir más allá, si se puede hacer más, si se puede mejorar, y creo que la solución es digitalizarse porque no hay otra opción. Muy bien, muchas gracias a METIC en primer lugar por organizar este foro y aportar valor a la sociedad, al mundo de las compañías, a los directivos de capital humano que forman parte de nuestro ecosistema de CH. Muchas gracias a vosotros tres, Enrique, Guillermo, Mariola. Lo he pasado muy bien con los tres, la verdad. Espero que tengamos más ocasiones de vernos y muchas gracias, por supuesto, a los que nos han seguido aquí presencialmente y a través de la red. Muchas gracias a todos. Gracias.